Y muchas veces el reloj humano y la voluntad de Dios no van bien encaminados o no van a la par, no van bien diluidos juntos, porque nuestro reloj tiene que ver mucho con nuestro pensamiento y con nuestro anhelo y con nuestra carne, cuando verdaderamente Dios solamente está enfocado en darnos en cada momento y en cada circunstancia lo que tú y yo necesitamos. Y Él no se equivoca, Él es perfecto. Y en muchas ocasiones lo que más prueba en esos momentos es nuestra fe. Y en muchos momentos no es el no de Dios, sino el silencio de Dios lo que nos cuesta. Cuando alguien te dice no o Dios te dice no, nos podrá costar obedecer, pero lo admitimos y generalmente, si andamos cerca de Él, tendemos a obedecer. Pero ¿y los silencios de Dios? ¿Y los momentos donde tú te encuentras en una circunstancia que no sabes qué hacer y no tienes o no tenemos ni siquiera la capacidad de tomar una decisión? Y preguntas a Dios o le pides a Dios, Señor, haz esto, sana a mi hijo, a mi hija, Señor, toca mi matrimonio, Señor, ayuda a mi madre o a mi padre, Señor, esto, lo otro, lo de más allá. Y a veces escuchamos un silencio. Y por eso lo que vamos a compartir esta mañana, esta es la base fundamental. En los silencios de Dios estamos siendo probados en nuestra fe y trabajados en nuestro interior. Pero qué difícil esperar en Él. Esperar en Dios no es una pérdida de tiempo. Y podemos tener casos en la palabra de Dios donde vemos la vida como Dios llevó a José sobre un proceso larguísimo de años y años, encarcelado, juzgado de una manera injusta, hasta que poco a poco fue llegando al destino que Dios había previsto para él. Pero imagínate cuando él estaba en la cárcel y tuvo que aprender a esperar, donde le pidió a otro de los presos que estaba a punto de salir que por favor hablase de él, aquel que tenía la autoridad de sacarle de esa condición, y se olvidó y él tuvo que seguir aprendiendo a esperar. Qué difícil es esperar en Dios. Qué difícil es esperar en Dios, especialmente cuando la circunstancia es difícil, cuando nos cuesta, cuando no tenemos soluciones. Me gustaría leer contigo un texto en el Salmo 37, un salmo que en estos días ha dado mucho calor a mi corazón. Dice el Salmo 37, 7, confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa de lo que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. Algunos esperábamos quizá un secreto mayor o alguna fórmula que nos ayudase a poder hacer que de repente los carros y los ángeles bajasen con fuego sobre nuestra vida y cambiase las circunstancias. Yo en un momento, gracias, donde mi padre estaba
en su lecho de muerte. Fue un proceso de algunos meses y oraba, en momentos oraba y decía, Señor, tú puedes sanarlo, sánalo. Señor, es injusto lo que le está pasando. Sánalo, Señor. Allí donde el hombre ha metido la pata, Señor, tú tienes el poder para sanarlo. Señor, sánalo. Pero Dios tenía otra voluntad. Dios tenía otro plan. Momentos en mi vida profesional que todos hemos pasado y experimentado aquí, donde hay momentos de estabilidad y hay momentos de irregularidad, de presión, de no llegar y qué voy a hacer. Y la preocupación aumenta de fuerza, de poder o de sentido cuando no depende solamente de tu bienestar, sino de los tuyos. Y en esos momentos parece que seguimos en silencio. Pero este salmo dice, una vez más lo leemos, confía callado en el Señor y espera. Aprende a esperar con paciencia. Y Él anhela que tú y yo podamos crecer como una iglesia madura. Yo no estoy en los momentos de más gozo de mi vida, pero estoy aprendiendo a esperar. A veces en los momentos de espera pasan imágenes o pasan pensamientos terribles. Si pudiésemos confesar aquí cuántas veces no le hemos dicho a Dios de una manera ignorante, pero le hemos dicho a Dios, Señor, llévame contigo. Estoy cansado, estoy agotado, no sé qué más hacer. Y Dios nos dice, aprende a esperar. Esperar no es fácil, vivimos realmente en un tiempo donde no nos gusta esperar. Dice Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y se levantarán como águilas. Esperar. Y en ese momento de esperar, no hay que esperar de cualquier manera. Y aquí está mi primer apunte importante sobre cómo aprender a esperar. Estoy aprendiendo yo también en mi vida a esperar, pero hay que aprender a esperar en Dios. Si tú esperas que la política mejore, si tú esperas que cambiemos de líderes, si tú esperas que tu esposa cambie para que tú cambies, si tú esperas, viceversa, que tu esposo cambie para que tú cambies, si tú esperas a que tus hijos cambien para que tú seas mejor padre o viceversa, si tu hijo esperas que tu padre cambie para ser mejor hijo, ¿sabes lo que va a ocurrir? No estás en el proceso adecuado de espera. Porque la espera siempre nos tiene que enfocar en la persona de Cristo. Yo espero en Él. Yo espero en su recurso. Yo espero que me dé fuerzas las suficientes para que por mi mente, lo que pasa por mi mente en momentos no se arraiga en mi corazón. Y he perdido amigos, hermanos, que estaban en momentos firmes en la fe, predicadores, pastores que un día se quitaron la vida. Es difícil a veces, y la Biblia habla mucho sobre la necesidad que tenemos de involucrarnos correctamente sobre una continua preparación y en cuidados intensivos sobre tener una mente equilibrada. Y cuando tu mente demasiadas veces empieza a darte malas ideas, es tiempo de que tú aprendas a esperar en Dios. Porque mira, entendiendo esto,
y es algo que trajo mucha paz a mi corazón con la partida de mi padre y otras circunstancias que se acumularon todas en el mismo momento, fue esto. Señor, tú conoces mi corazón. 1. 2. Señor, si es por mí, yo quiero que tú me lleves. Así que no hay nada en mí ahora que me detenga en este lugar. Y tercero, viendo el estado de fragilidad y debilidad de mi vida, tú dices en tu palabra que tú perfeccionas tu poder. Así que Señor, ven. Y llegando a esta conclusión de 3 pasos, es donde una y otra vez vuelvo, y otra vez lo vuelvo a dar, y otra vez lo vuelvo a dar. Y me doy cuenta que ese es el enfoque. El momento en que en mi vida deje de mirar al Señor, se terminó la historia. Yo debo aprender a esperar en Él. Porque aunque hoy no pueda entender, aunque hoy no pueda saber qué pasa, aunque no entienda el camino y el destino por el cual Dios ha movido tantas cosas este tiempo, yo sé que Él me está llevando hacia un lugar que desconozco, hacia una preparación que desconozco, hacia involucrarse en ciertas áreas de mi vida y mi carácter que desconozco. Por eso soy tan frágil ante la tempestad. Esperar no es pasividad, es una acción de fe. Cuando yo espero, no es que estoy viendo lo que pasa a mi alrededor y a ver qué va ocurriendo, y no. Saber esperar, a veces lo que Dios quiere hacer es trabajar en nuestra actividad podrida de nuestra vida, porque ya no tenemos tiempo para nada. Ni siquiera tenemos tiempo para Dios. No tenemos tiempo para leer su palabra. No tenemos tiempo para orar. No tenemos tiempo para participar de la oración. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Si se alarga la reunión, no tenemos tiempo. Llego tarde. Cuando realmente Dios es lo único eterno que tenemos en nuestra vida. Mientras esperamos, Dios trabaja en lo invisible. Y como tenemos ojos carnales y solamente a veces como Tomás creemos lo que vemos, por eso nos cuesta tanto entender que aunque no pueda verlo, Él está trabajando. Lo que parece un retraso en nuestra vida muchas veces es una preparación. Y yo a veces pienso que no avanzo y no avanzo, cuando realmente lo que Dios está viendo de mí, cuando yo pienso que es un retraso, es tranquilo, yo te estoy preparando. Así que no tengas prisa, no tengas prisa. Esperar en Dios también saca a relucir o revela nuestro corazón. Y esto es duro. ¿Sabéis por qué? Porque cuando tenemos que esperar, nos damos cuenta realmente de lo que estamos hechos. Ahí es donde sale a relucir todo. Declaro fe, pero cuando viene la circunstancia difícil, me echo a temblar. Venimos un domingo y exaltamos al Señor y me encanta cómo hemos alabado y adorado en esta mañana a pulmón sano, porque Dios se lo merece. Pero quitando eso, no quitando, sino cerrando el paréntesis, volvamos al tema. El Salmo 40, versículo 1 y 2. Nos quedamos con el inicio, dice: pacientemente esperaré a Jehová. Pacientemente esperé, a Jehová, y Él se inclinó a mí. La espera muestra
en quien realmente estamos confiando. Y cuando yo estoy en un tiempo de espera y lo único que pasa por mi corazón y mi mente es ver cómo solucionarlo sin consultar a Dios, está revelando que en nuestro corazón Dios no es lo primero. Dios no es nuestro recurso. Dios no es en quien confiamos. Y por eso el ser humano empezamos a buscar muletas en estos momentos. Por eso hay personas que se marchan buscando una vida mejor. Por eso hay personas que incluso se meten en conflictos matrimoniales o familiares, porque empieza a haber una tensión, un desacuerdo, una tensión que no puedes controlar o no puedo controlar, y se crea una tensión en el hogar. Y podría daros tantos ejemplos. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque los he practicado todos. He tenido que aprender a esperar en Dios. Y he aprendido también que cuando yo espero, Él saca a relucir lo que todavía está en mí sin formar. Porque la espera revela quién eres. La espera revela cómo está tu corazón y está mi corazón. Algunos esperan en personas, otros esperan en el dinero, otros en capacidad o un diploma profesional, pero los que esperan en Dios no serán nunca avergonzados. Lo sé, hermano. Dios usa la espera para purificar nuestra fe y eliminar nuestra autosuficiencia. Todo el ser humano que piensa que es por sus fuerzas, todo el ser humano que un día se levanta y que dice frases como: vais a ver que yo sí puedo, y yo voy a arreglar esto, y yo voy a levantarme, y yo voy a hacer. Tarde o temprano ese tipo de personas acaban o en amargura o en depresión o directamente en un hospital. Porque no hemos sido creados para ser autosuficientes. Por mucho que el mundo se esfuerce, por mucho que el mundo trate de buscar la manera de mirarse cara a cara con Dios, nunca lo va a conseguir. Y esto no es algo nuevo de los líderes poderosos contemporáneos que hay en la actualidad, que piensan que tienen ejércitos, armas, que tienen oro, Bitcoin o lo que piensen que tienen, porque Dios, y lo hemos visto hace poco, hace así y paraliza el mundo. Es así de simple. Por eso la gran tarea que tenemos como seres humanos en los momentos de espera es: rompe tu autosuficiencia y somete tu vida a Dios. Porque Él es realmente tu sustento y el mío. Él es en el que en algún momento nos cogerá del barro, nos sacudirá y nos echará a correr. Él es el que de repente, en un momento donde lleguemos como el hijo pródigo, desnudos y destruidos, Él vendrá con ropas reales y nos volverá a dar identidad. Y nos pondrá el anillo de pertenencia y de honra. Y dirá: tú eres mi hijo y mi hija. ¿Qué esperabas, que te dejase ahí? Solamente quise que aprendieses a esperar en mí, no en ti. Abraham, ¿os acordáis? Esperó 25 años por Isaac. Su fe fue probada, pero también fue fortalecida. 25 años. Mientras esperas en tu proceso, no te detengas. Te voy a decir 3 principios que me han ayudado una y otra vez. Y a día de hoy me siguen ayudando en mi proceso. Número 1, oración. Y la oración, yo sé que a veces tenemos, o algunos pueden tener, un conflicto con la oración. Porque yo oré para que mi padre se sanase y no se sanó. He orado en momentos muy específicos por mis hijos, porque estaban en un conflicto cuando eran pequeños en el colegio, una circunstancia difícil.
No voy a contar ahora todo el rollo, no hay tiempo, pero momentos donde yo sé que tú, al igual que yo, has sentido que has orado y Dios no ha respondido. ¿A alguien le ha pasado? Y empieza nuestro corazón a tener duda. Pensamos que Dios no nos escucha. Pensamos que Dios no está interesado en mis problemas. Pensamos que Dios no está interesado en mi tristeza o en mi depresión. Pensamos que Dios no está interesado si a mí me falta para comer o no me falta, cuando la realidad es que podemos ver muchos textos en la palabra de Dios, pero uno muy revelador que dice: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, pero cómo no yo, siendo vuestro Padre celestial, perfecto, sin tacha, sin arruga, el alfa, el omega, el principio, el fin, el que murió, resucitó, os dio vida, el que ha creado una eternidad para que vayáis, cómo no voy a querer lo mejor para vosotros, cómo no voy a cuidar de vosotros. Pero es que el tiempo en el que estamos necesitamos aprender a tener paciencia, y para obtener paciencia en ese tiempo y dejarnos trabajar con Dios, tú y yo no debemos descuidar nuestra vida de oración. ¿Y cuando no funciona? Sí funciona. El libro de Apocalipsis dice que todas nuestras oraciones han sido cogidas por Dios. Él las guarda. Hasta esa breve oración que hiciste un día: Señor, no puedo más. Él la guarda. Señor, haz algo con mi esposo. Él la guarda. Por eso, aunque a veces tu fe te falle, aunque a veces tus fuerzas te falten, nunca dejes de orar, porque es el único modo de conexión con el mundo sobrenatural. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino principados, potestades, demonios, maldiciones, planes del diablo para con tu vida y para con la vida de tu familia. Así que nunca dejes de orar. ¿Sabes lo siguiente que me ayuda en mi vida cuando tengo que pasar por tiempos de espera? La adoración. Y me la pongo en el coche, me la pongo en cualquier sitio que esté. Hermanos que Dios ha bendecido y hermanas con un don para adorar, y me pongo esa música y adoro y adoro y adoro y adoro, y es lo único que calma, es lo único que es como un medicamento para mi vida, es lo único que en ese momento me conecta con Dios, es mi vida de adoración. Y especialmente esos días duros de espera, adoro, 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 adoro. Por eso yo no entiendo una vida con Dios sin una vida de adoración. De hecho, la palabra dice: yo te creé para que me adorases. Así que si en el objetivo principal de Dios estaba en que Él nos iba a crear con el propósito de que le adorásemos, imagínate lo que moverá su corazón cada vez que tú y yo dedicamos nuestro tiempo a adorar. Así que, ¿quieres un consejo? Quítate toda esa música durante un tiempo, especialmente cuando estés en procesos de espera, especialmente cuando estés en momentos donde falta la fe, en momentos donde crees que Dios no te escucha, en esos momentos de fragilidad, donde corremos el peligro de ser absorbidos por el diablo. Adora, 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 y vas a ver un cambio en tu vida. Y por último, lo que me ayuda en mi vida: simple: oración, adoración, servicio. Cuán bueno es
que los hermanos convivan juntos en armonía. Dime con quién andas y yo te diré quién eres. ¿Os conocéis ese refrán? Y eso es tal cual. Tal cual. Si tú te vas con los amigos borrachos, continuamente vas a acabar borracho. Si las hermanas os vais con las cotorras divorciadas a hablar mal de los hombres, vas a acabar divorciada y cotorra. Simple. Por eso cuando yo estoy rodeado de mis hermanos y hermanas, nos animamos los unos a los otros. Estás en un buen ambiente, compartes. Mira, estoy orando con todo mi corazón para que Dios nos dé un lugar y podamos reunirnos. Y te digo por qué. Porque nos urge tener tiempos de estar juntos, de convivir juntos, de que nuestros hijos pasen tiempo juntos, nuestros jóvenes tiempo juntos. Y voy a instalar un proyecto que Dios me ha hablado hoy, así tal cual, mientras me estaba peinando el tupé esta mañana. En cuanto tengamos un local, vamos a empezar una lista donde vamos a abrir nuestros hogares y nos vamos a obligar a invitarnos los unos a los otros a nuestras casas a comer. Y lo vamos a hacer como deberes de Iglesia Sin Fronteras. Y no importa si uno da papa y el otro da el lechón, porque no se trata de lo que comas, se trata de la convivencia. Porque donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. Porque es bueno que los hermanos habiten, convivan y estén juntos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Ahora, no van a ser reuniones de crítica. Hoy el pastor predicó regular, ¿qué piensas tú? Ay, yo también lo estoy viendo que últimamente. Pues eso debe ser la esposa. Sí, la verdad es que yo él siempre pensé de ella que. No, desde que tuvo a misa. No son para eso las reuniones, hermanos. Es para bendecirnos, amén. Así que mientras espera, sirve. Involúcrate en el reino. A mí me ayuda a venir aquí con vosotros. Hoy me voy a ir más animado. Voy a ir lleno de gozo. No sé lo que durará, porque estoy en mi proceso, pero te prometo que me hace bien verte, hermano y hermana. Y termino. Esperar en Dios es aprender a confiar en tres cosas: en su tiempo, en su plan y en su sabiduría. Cuando yo consigo aprender a esperar en Él, lo que he entendido, comprendido y recibido de Dios es que confío en su tiempo, en su plan y en su sabiduría. Y cuando alguien sabe esperar en su tiempo, en su plan y su sabiduría, huele a alguien que ha conocido realmente a Dios. Así que el que sabe esperar en Dios no se desespera por lo que ve o por lo que no ve, porque su mirada siempre está puesta en Él. El Salmo 27, 14, y con esto me despido, y si puede subirse el equipo de alabanza. El Salmo 27, 14 dice: espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón,
pero sí espera al Señor. Espera al Señor. Esfuérzate. Esfuérzate. Hoy no me quiero levantar. Esfuérzate. Hoy no me apetece seguir. Esfuérzate. Hoy no me apetece aguantar a mi esposo. Esfuérzate. Hoy no me apetece soportar a mi esposa. Esfuérzate. Hoy no quiero estar con mis hijos. Esfuérzate. Los hijos que estáis aquí, hoy no me apetece obedecer a mi mamá. Esfuérzate. No quiero apagar la Play. Esfuérzate. No quiero estudiar. Esfuérzate. Porque la palabra esfuerzo se conecta a todo aquello que nos quiere alejar de Dios. Por eso es tan fácil el pecado. ¿A alguien le cuesta pecar? ¿Viene solo? Y el pecado va acorde a tu debilidad. Porque el diablo no te va a poner delante de ti algo que no te guste. Él va a tentarte con lo que tú anhelas en tu carne, lo que tu carne desea. Por eso pecar es fácil. Pecar lo hace el más tonto de este mundo. Pecar no cuesta nada, nada. Por eso la palabra esfuérzate, ¡pum!, aparece en la palabra de Dios tantas veces. Porque tú y yo tenemos que aprender a luchar. Luchar, luchar, luchar. Yo aprendí a luchar por mi matrimonio. A veces no me apetece, pero tengo que esforzarme y tengo que luchar. No por vivir con mi mujer, sino para hacer que nuestro matrimonio vaya de gloria en gloria y en gloria. Y cuando no tenga dientes, yo no sé cómo la voy a morder, pero veré cómo lo hago. Pero ya le aviso, más viejo me haga, más muerdos te voy a dar. Me tengo que esforzar por entender que mis hijos no son como yo. Dios les ha dado carácter diferente, temperamentos diferentes, vidas diferentes a la mía. Y a mí me ha costado tanto verlos crecer. Porque el sueño de todo padre es que tus hijos sigan tus pasos, ¿no? Y sueñas con ello y tus sueños frustrados quieres que ellos de repente los consigan. Por eso todos los niños no saben ni caminar y los padres ya les están comprando botas de fútbol. ¿Qué crees? ¿Que va a ser el próximo Messi? No, pero yo quería ser futbolista y como no pude y como no, tranquilo. A lo mejor va a ser panadero, pues para la gloria de Dios que venda pan ungido. ¿Qué más da? Y he tenido que aprender, esforzarme para que hubiese un cambio. Y te puedo contar tantas cosas de mi vida. He tenido que esforzarme este tiempo para que no entre sobre mí un enfado con Dios por ver la manera como mi padre se ha marchado de este mundo. Te lo confieso. He tenido la tentación de enfadarme con Dios. Y seguro que a muchos os ha pasado aquí. Y no pasa nada. Somos humanos. Pero sí que he aprendido a someter mi vida a Él. Y me estoy esforzando. Señor, no te entiendo, pero me estoy esforzando. Señor, no conozco el propósito, pero me estoy esforzando. No sé lo que tú quieres para mi familia con todo esto que ha ocurrido, pero me estoy esforzando. Él lo dice en su salmo, esfuérzate. Y no solamente esfuérzate, sino alienta tu corazón. Y esto es una parte importante sobre el esfuerzo, porque si tú basas tu vida solamente en el esfuerzo, tarde o temprano vas a oler a chamuscao, a quemado. Por eso es importantísimo encontrar en Él el bálsamo que viene a relajar, a tranquilizar, a poner paz a nuestro corazón. ¿Y sabes cómo se logra eso? ¿Cómo alientas tu corazón? Solamente hay una manera, es acercándote a Él. ¿Cómo? Ya te di los pilares: oración,
adoración y servicio. Céntrate en eso en los tiempos de esperas. No busques tus soluciones humanas. No busques la manera de autoconvencerte y de ser autosuficiente para arreglar el conflicto. Deja que Dios lo haga. Y mientras tanto, espera. ¿Y cómo esperamos? Oración, adoración y servicio. Amén.